¿Qué tal, jóvenes estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, específicamente del ciclo del carbono y del ciclo del nitrógeno. Sin embargo, es importante resaltar que existen otros ciclos biogeoquímicos, como lo son el ciclo del agua, el ciclo del fósforo o el ciclo del azufre, que veremos más adelante. Comencemos. Es importante, antes de entrar qué ocurre en cada paso de estos ciclos, conocer lo que es el concepto. La energía fluye, pero la materia se recicla. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos las etapas del ciclo del carbono, vemos que cada paso aprovechamos al máximo la materia. Sin embargo, si lo comparamos con la energía, como nos indica el principio de la termodinámica, la primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí podemos ver la cadena trófica donde hay un paso por paso de la energía desde los organismos productores, que pueden ser, como vemos en este caso, las plantas, aunque también pueden ser algunas cianobacterias o algunas algas que tienen la capacidad de producir su alimento y poder transmitir esa energía química, ¿verdad? El producto químico del alimento en toda la cadena trófica. Bien, entremos en materia. Aquí podemos ver una imagen muy importante. El ciclo del carbono. ¿Dónde ocurre este ciclo? Ocurre tanto en el medio acuático y ocurre también en el medio terrestre. El ciclo del carbono, jóvenes, está muy relacionado a temas de actualidad como lo son el efecto invernadero y el calentamiento global. Muy bien, ¿por qué? Vemos que en la atmósfera, en este caso, vamos a ver el dióxido de carbono, pero nosotros sabemos que la atmósfera también tienen otros compuestos, nitrógeno, vapor de agua, metano, planeta, pero eso lo vamos a ver en otro video, estudiando más que todo qué es el efecto invernadero y qué es el calentamiento global. Comencemos con el primer paso, la fotosíntesis. Muchos de ustedes ya sabrán qué es este proceso. La fotosíntesis es el proceso por medio del cual las plantas producen su propio alimento. Sí, como lo son los organismos autótrofos. Ya mencioné que también tiene la capacidad algunas cianobacterias y algunas algas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que ocurra este proceso? Número 1, vemos aquí el sol, luz solar. Número 2, vemos aquí dióxido de carbono. Y número 3, cuando ustedes han tenido matas, le echan agua, sería el tercer ingrediente. ¿Y qué produce este proceso? Alimento, glucosa, ¿verdad? Y oxígeno molecular para que nosotros podamos vivir. Es importante resaltar, y yo se lo he mencionado, jóvenes, que los bosques también son llamados sumideros. ¿Qué significa esa palabra? Las plantas realizan tanto el proceso de la fotosíntesis como el proceso de la respiración. Sí, las plantas respiran. ¿Qué respiran las plantas? Oxígeno. Bien, vamos a comenzar entonces a analizar el proceso que ocurre en los animales. Si las plantas respiran oxígeno y emiten dióxido de carbono al aire, los animales, los seres humanos, realizamos ese proceso. Respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Tenemos que recordar, cuando yo le menciono ese concepto de respiración, me gusta que ustedes se involucren en la respiración celular. ¿Por qué? Porque ahí es realmente donde ocurre el proceso. ¿Qué es la respiración celular y qué ocurre en la mitocondria? Proceso por medio del cual la mitocondria produce energía en presencia de oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono, que no necesitamos tener dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo porque es un desecho tóxico, por eso que lo tenemos que exhalar. Paso número 3, la descomposición. ¿Quiénes se descomponen?
Sí, se descomponen los animales y se descomponen las plantas, y además de restos orgánicos. La descomposición juega un papel muy importante en este ciclo. ¿Y quiénes tienen el papel protagonistas? A ver, número uno, las bacterias y número dos, los hongos, que tienen la capacidad de poder transformar la materia orgánica, porque nosotros los seres humanos, los animales, estamos formados por materia orgánica, carbohidratos, proteínas, que se van a transformar en materia inorgánica, ¿ok? Con la acción, como ya les mencioné, de las bacterias y los hongos. Entonces, estamos aplicando lo que vimos acá atrás. La materia se recicla. Estamos aprovechando al máximo todos los pasos que están involucrados en este proceso. Una vez la materia está descompuesta, se va a formar lo que se denomina humus, restos de materia inorgánica. Vemos el tiempo de 1000 a 3000 años. Con el pasar del tiempo se van a formar grandes fósiles. Estamos hablando de 5000 a 10000 años. ¿Y qué hacen las grandes fábricas de petróleo, las grandes minerías? Extraemos, ¿verdad?, estos restos fósiles, las grandes fábricas, para la producción ya sea de compuestos derivados del petróleo, gas natural, entre otros. Y este proceso comúnmente se denomina como combustión. Y si ustedes habrán visto, nosotros conocemos lo que es una reacción de combustión, el producto final va a ser, uno de esos compuestos va a ser dióxido de carbono. Y como en cada ciclo, tiene que haber una reintegración, ¿verdad?, de la composición de este gas. Es importante en este ciclo. Resumiendo, paso 1, fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis también las plantas realizan la respiración. Paso 1, fotosíntesis. Paso 2, respiración. Paso 3, descomposición, ¿verdad? Paso 4, tenemos los combustibles fósiles. Y paso 5, la combustión. Muy bien. Esto ocurre también, jóvenes, ¿a dónde? En el medio acuático. Algunas algas forman parte de este ecosistema y ocurre el mismo proceso. Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos una imagen. En internet ustedes van a conseguir cualquier tipo de imagen referente al ciclo del carbono, pero es importante que logren entender qué significa este diagrama, ¿ok? Que ya lo hemos visto. Espero que ustedes lo expliquen cada uno de manera individual. Bien, vamos a conocer el ciclo del nitrógeno. ¿Por qué es importante este ciclo? Número uno, es importante porque las proteínas están compuestas de aminoácidos, ¿ok? Son los monómeros y necesitamos incorporar ese elemento químico a nuestro organismo. ¿Cómo lo hacemos? Es importante destacar, vamos a entrar aquí a la imagen, que ni las plantas ni los animales tienen la capacidad, ni el ser humano tiene la capacidad de poder fijar directamente el nitrógeno. ¿De dónde? De la atmósfera. Nosotros conocemos que la atmósfera posee un 78% de nitrógeno, porcentaje alto. Sin embargo, no tenemos esa capacidad de fijarlo, pero aquí lo vamos a entender. Comencemos con este ciclo. Paso número 1. Vemos aquí las bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que estas bacterias tienen la capacidad de poder fijar el nitrógeno directamente de la atmósfera y transformarlos en amonio. Sí, amonio, que es un compuesto nitrogenado. Es importante resaltar, como lo vimos en otro tema, que se los coloco por aquí, las relaciones interespecíficas, en este caso mutualismo. Vemos la asociación que hay entre las bacterias y las bacterias nitrogenadas, en este caso que tienen esta capacidad, y las raíces de las plantas. Sin embargo, hay bacterias que están en el suelo y no tienen esa asociación. Transforman el nitrógeno directo en amonio. Sin embargo, aquí vemos que hay una incorporación también de este compuesto por la desintegración de ¿qué? De plantas y de animales, que es un proceso natural. Es un proceso que dura el ciclo de vida del animal o de la planta. Por eso que este ciclo demora tanto. Y más adelante hablaremos del proceso de Haber-Bosch. Vamos a hablar más adelante del proceso de Haber-Bosch, que es un proceso muy importante para poder maximizar la producción de alimentos. Bien,
Vemos que aquí las plantas y los animales, una vez que cumplen su ciclo de vida, se van a transformar en compuestos inorgánicos gracias a la acción de estos descomponedores que son las bacterias y los hongos. Y una vez que esos compuestos se transformen en compuestos inorgánicos como es el amonio, ¿verdad? Podemos seguir el ciclo. Entonces es importante repasando. 1. Las bacterias fijadoras con asociación o sin asociación. 2. Una vez que las plantas y los animales cumplen su ciclo de vida. Y por la acción de estas bacterias y estos hongos lo vamos a transformar los compuestos orgánicos en compuestos inorgánicos como lo es el amonio. Seguimos. El amonio se va a transformar en nitrito primeramente y después a nitrato. ¿Por qué? No existe ni una bacteria ni un organismo que transforme directamente amonio a nitrato. Y como el nitrito es un compuesto tóxico, debe transformarse a nitrato, que es el compuesto químico donde dice asimilación, que la planta lo asimila o lo incorpora a su organismo para cuando la planta produzca su alimento, contenga ese elemento químico y lo lleve a la cadena trófica. Ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿cómo el salmón tiene proteínas, tiene nitrógeno? ¿Cómo las proteínas llegan o se incorporan a nuestra dieta? Por medio de este ciclo y con la ayuda también, como veremos, del proceso de Haber-Bosch. Bien, sin embargo, ustedes se preguntarán, tenemos que reincorporar nitrógeno atmosférico. ¿Quiénes lo hacen? Las bacterias desnitrificantes que utilizan el nitrato como alimento, como fuente, ¿verdad? De compuesto y lo transforma en nitrógeno molecular. Así que así completamos el ciclo. Ok, espero que ustedes también lo analicen de esa manera. Bien, terminamos aquí con esta diapositiva. Como yo les mencioné, existen sin número de diagramas en internet. La importancia es que ustedes puedan identificar, comprender en qué consiste este ciclo y cómo ocurre, cómo se lleva a cabo este proceso. Espero poder haber aclarado sus dudas y cualquier duda me escriben en los comentarios o se comunican vía correo. Hasta luego.